Hola Alex, ¿cómo te va? A ver, sí, vení mañana. En la mañana tempranito. ¿A qué hora en la mañana? Ya, 8:30 está muy bien, porque después voy a salir. Ya, nos vemos, Alex. 8:30. Ya, hasta luego. Bueno, jóvenes, estamos. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero. ¿Se ve la pizarra? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, hoy nos toca estática de fluidos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, sigue llegando gente, complicado dar clases así, ¿no es cierto? Bueno, hoy nos toca entonces, dijimos, estática de fluidos. ¿Dónde está el cursor? Aquí. Bien. Estática de fluidos. Bueno, el tema trata de definir, la idea es definir las ecuaciones que permiten estudiar o describir el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento relativo uniforme Bien, entonces, si ustedes recuerdan, los líquidos de la definición de fluido se tiene que la densidad, que es la masa por unidad de volumen, puede ser constante o variable. Puede ser constante o puede ser diferente de constante. Bueno, en el caso más general, la densidad es una constante para líquidos, con presiones normales, cuando hay presiones muy elevadas, también en los líquidos la densidad deja de ser constante, pero para presiones normales esto funciona muy bien. Y en el caso de los gases, la densidad no es constante. O sea, básicamente cambia. Bien, ese es el primer concepto que hay que tener en mente. Bien, el segundo concepto que hay que tener en mente es que cuando uno quiere estudiar el comportamiento de un conjunto de partir de un fluido, uno tiene que definir lo que se llama un volumen de control, que ya ustedes conocen el concepto. Entonces uno toma un volumen que se llama volumen de control y hay una superficie que lo delimita, que es la superficie de control. Esto permite dividir las partículas que se encuentran o el fluido que se encuentra dentro del volumen de las partículas que se encuentran fuera. ¿De acuerdo? Entonces, el volumen de control permite analizar con la superficie de control, permiten analizar el intercambio de cantidad de movimiento
el intercambio de cantidad de movimiento, de momento angular, de masa y de energía a través de la superficie de control y del volumen de control. ¿Se entiende hasta ahí, jóvenes? Bien, por otro lado, vamos a identificar dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de superficie, las fuerzas las vamos a dividir en dos tipos de fuerzas. Lo que son las fuerzas de masa y las fuerzas de superficie. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas de masa? Las que son proporcionales a la masa. Donde la fuerza es proporcional a la masa, se dice que uno tiene una fuerza de masa. Más masa, más fuerza. En general, son los campos que interactúan a distancia. El campo más común, el campo gravitacional terrestre. Bien, el campo gravitacional terrestre. Y luego se tienen las superficies, donde las fuerzas son proporcionales a las superficies de contacto. A las superficies de contacto. Entonces, en las fuerzas de masa, básicamente se tiene el campo gravitacional terrestre, el campo eléctrico, el campo magnético, ¿no? Y otros campos que pudieran aparecer. Pero de todos ellos nos interesa básicamente el campo gravitacional. Hay una rama hoy de la mecánica de fluidos que incluye los campos eléctricos y magnéticos, porque sobre todo en el desarrollo de motores a plasma, ¿no? Lo que sucede es que el plasma se considera como un fluido un gas altamente ionizado, entonces se maneja como un fluido donde interactúan y aparecen campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Entonces, en ese caso también hay que considerar los campos eléctricos y magnéticos, pero en este caso, en la mayoría de las aplicaciones prácticas de la ingeniería hidráulica, la ingeniería mecánica, la ingeniería electromecánica, eléctrica, que tienen que ver con fluidos, ¿no? El campo gravitacional es el más importante. Bien. Y por otro lado se tiene que las fuerzas de superficie son proporcionales a la superficie. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a verlo con más. Bien. Las fuerzas de masa o de volumen, ¿no es cierto? Ahora, las fuerzas de superficie, en el caso de las fuerzas de masa o de volumen, que son proporcionales a la masa o al volumen, directamente uno las va a escribir como, fíjense, la fuerza es masa por aceleración. Y se acostumbra siempre a escribir fuerza por unidad de masa, la aceleración. Entonces, fuerza por unidad de masa es la aceleración. Entonces, a esta fuerza por unidad de masa, que es la aceleración, se la va a llamar, si quieren, vamos a darle el nombre de F o otro nombre. Va a tener su componente X en Y, más Y en J, más Z en K. Entonces, cada vez que vean que las fuerzas de masa por unidad de masa se escriben como F, esta es una F minúscula si quieren, o una F estrella, es por unidad de masa. Entonces, estas son las componentes de la aceleración. Para obtener la fuerza es suficiente con multiplicar por la masa. Entonces, si yo quiero obtener la fuerza, lo que tengo que hacer es multiplicar, si quiero la fuerza como tal, multiplico por la masa. Pero la masa en general la puedo expresar como ρ diferencial volumen. Más ρ en I más ρ diferencial de volumen en K. Y el diferencial de volumen, si uno toma aquí un diferencial de volumen con respecto a un sistema de referencia inercial con un observador O, X, Y y Z, el diferencial de volumen siempre se puede escribir como dx, dy, dz. ¿Se entendió?
¿Se entendió, jóvenes? Amigos, Sí, ¿están ingeniero. ahí o estoy hablando solo? Sí, sí. Ingeniero. Bien. Ahora, las fuerzas de superficie. ¿Cuál es el concepto de fuerza de superficie? Es el concepto de tensión o de presión. Entonces, si ustedes tienen un elemento de superficie como este, un elemento de superficie de diferencial de omega, y sobre esa fuerza actúa, sobre esa superficie, perdón, actúa un diferencial de fuerza, la tensión se define como la fuerza sobre el área, o también como el límite para delta omega tendiendo a cero de delta F sobre delta omega, es decir, de F de omega. Bien, y eso es la tensión. O sea que si uno quiere obtener la fuerza, en este caso, fíjense que la fuerza será la tensión de omega. Y si uno integra a toda la superficie, o sea, hay que integrar a toda la superficie, uno tiene la fuerza. Esto será igual a la fuerza. Pero fíjense que en este caso, para obtener la fuerza, que es la integral de sigma de omega en toda la superficie, si esta es la superficie, uno tiene que conocer la distribución de tensiones. Entonces uno tendrá una distribución de tensiones, sigma, que es una función de X y de Y, siendo esto X y esto Y. Entonces, conociendo la distribución, la función sigma de X y, uno puede integrar a toda la superficie y obtener la fuerza. Y la fuerza será la resultante que estará en algún lugar aquí. Bien, ¿se entiende hasta ahí? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, ingeniero? Sí, sí. ¿Todos lo están entendiendo? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bueno, sigamos. Ahora, como ustedes saben, existen tensiones, un conjunto de tensiones. Es decir, si uno toma un elemento, si uno toma un sistema de referencia como este, X y Z, con un observador O, y uno toma un elemento diferencial para el análisis, como este, así, entonces es posible definir un conjunto de tensiones, no una sola tensión. Presten atención, ¿cómo se define esto? Esta será la tensión sigma Z, sigma, perpendicular a la superficie, según la dirección Z. Esta será sigma I, y esta será sigma X. Bien, pero además se puede definir una tensión tangencial. Estas son tensiones normales. Sigma son tensiones normales. Y tau son tensiones tangenciales. Entonces, aquí se tendrá una tensión tangencial que está dirigida en la dirección Y y que está en una cara que es perpendicular a Z. Y fíjense que aquí tendremos tau según Z y tiene como perpendicular a Y. Entonces, ambas tensiones convergen a la arista y tienen los índices cruzados. Entonces, aquí se tendrá tau en la dirección X y que tiene a Z como normal, y aquí se tendrá a tau en la dirección Z que tiene a X como normal. Bien, y después nos queda, ¿cuál? Tau y Z, tau XZ y tau XY.
¿no? Tau XI, que es esta. Tau X, Y. Y esta de aquí será tau y X. ¿Se entendió la definición del conjunto de tensiones? Entonces, a partir de esta definición de todas las tensiones posibles que pueden existir en un elemento diferencial, uno puede definir lo que se llama un tensor de tensiones, es decir, uno toma sigma y un tensor de tensiones, o una matriz, como el tensor de inercia o la matriz de inercia de mecánica racional. Y uno ordena estas tensiones, las ordena en sigma X en la diagonal principal, están sigma X, sigma Y, sigma Z, bien, y después uno tiene, si esto es X, esto es X, esto es Y, esto es Z, esto es Y, esto es Z, acá tendremos tau XY y tau XZ. Aquí tendremos tau IX y tau IZ. Y luego tenemos tau ZX y tau ZI. Ahora, esta matriz es simétrica respecto a la diagonal principal. Si esta es la diagonal principal, esta matriz es simétrica respecto a la diagonal principal. Significa que estos términos son iguales. Entonces basta con conocer 6 elementos, por simetría se conocen los otros 3 de los 9. Y esta matriz o este tensor se llama tensor de inercia. ¿Y por qué se llama tensor? Porque como ustedes recuerdan de mecánica racional, un tensor no es otra cosa que un conjunto de valores que generan la proporcionalidad entre dos vectores. No siempre es posible generar la proporcionalidad con un solo vector. Por ejemplo, cuando uno dice fuerza con un solo valor igual a masa por aceleración, uno genera la proporcionalidad entre el vector fuerza y el vector aceleración a través de la masa, un solo elemento. Pero muchas veces este vector que tiene 3 componentes, y este otro vector que tiene 3 componentes, para generar la proporcionalidad no alcanza un solo valor, se necesita un tensor, en este caso el tensor de tensiones. Entonces aquí uno tiene fuerza y aquí uno tiene área, el vector área o el vector fuerza, es el tensor de tensiones el que genera la proporcionalidad. Bien, entonces el tensor de tensiones genera la proporcionalidad entre fuerzas y áreas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, por definición de fluido, si ustedes recuerdan de propiedades físicas de los fluidos, por definición de fluido, ¿qué pasa? Un fluido no resiste los esfuerzos de corte. Es decir, el mínimo valor de tau genera deformaciones en el fluido. ¿De acuerdo? El mínimo valor de tau. Entonces, si uno quiere generar reposo, ¿cuánto tiene que valer tau? Todas las tau y j, o sea, la XY, la XZ, ¿cuánto tienen que valer? Tienen que valer 0. O sea que en el tensor de tensiones, para que haya reposo, necesariamente tengo que tener sigma X, sigma Y, sigma Z, y todos estos valores, ¿cuánto tienen que valer? 0. Es la condición de reposo. Las tau y j, o sea, por tau y j tiene que entenderse que Y puede tomar los valores X y Z, y J puede tomar los valores X y Z. Entonces, combinando, o también,
se acostumbra a usar para I los valores 1, 2, 3 o J 1, 2, 3. Bien, entonces, para que exista reposo, las tensiones tangenciales tienen que ser nulas. Si no, a la mínima tensión tangencial, por definición de fluido, no resiste deformaciones tangenciales y por lo tanto hay movimiento. Pero además, jóvenes, si ustedes toman un punto como este, por ejemplo, uno cualquiera como este, entonces, si yo aquí tengo sigma Z, aquí tengo sigma Y y aquí tengo sigma X, inevitablemente, si sigma Z, sigma X y sigma Y son distintas, este elemento se va a mover. Entonces, para que no se mueva, sigma X tiene que ser igual a sigma Y y tiene que ser igual a sigma Z. Y esto es lo que se llama la presión en el punto P. O sea, la condición de reposo es que el tensor de tensiones en un fluido tiene que valer P0, 0, 0, P0, 0, 0, P. Y P es lo que se define la presión en el punto. ¿Se entendió? ¿Se entendió, ingeniero? Bueno. También esto surge del siguiente análisis. Fíjense aquí. Si uno tiene, hagamos el análisis en I. Si uno tiene este elemento, y aquí está actuando sigma I, como es una fuerza, este elemento, esto será dx, esto es dy, y esto es dz. Bien, entonces, si uno multiplica la tensión por el área, por dx, dz, se tiene la fuerza. Y acá habrá otra fuerza que será sigma con su variación. O sea, será sigma I más la variación de sigma I respecto de I por diferencial de I, todo multiplicado por dx, dz. Y si uno hace sumatoria de fuerzas según I, como tiene que haber reposo, la condición es que esto valga 0, o sea que sigma I más la variación de sigma I respecto de I diferencial de I, todo multiplicado por dx, dz, negativo, porque va para allá, más sigma I por dx, dz. Bien. O sea que este término, sigma I de x de z, sigma I de z, entonces me queda, se simplifica y me queda que 0 es igual a d sigma de I, a di diferencial de I. Este diferencial de I lo puedo pasar dividiendo, es 0. Entonces me queda que d sigma I respecto de I, ¿cómo es? Es 0. Por lo tanto, ¿cómo es sigma I? Sigma I es constante. Si se hace el análisis, hemos llegado a la conclusión de que sigma I es constante. Si se hace el análisis para X, va a dar lo mismo. Y si se hace el análisis para Z, va a dar lo mismo. Entonces la conclusión es que esta constante tiene que ser la misma en los tres casos, es P. Por lo tanto, sigma X, sigma Y, sigma Z en condición de reposo son iguales a P. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió, ingeniero? Bien, esto nos permite, jóvenes, establecer la ecuación fundamental de la estática o la ecuación de la estática de fluidos. Entonces se tiene, nuevamente, si todo el análisis se refiere a un sistema inercial de referencia con un observador O, X, Y, Z, y aquí se tiene un elemento, un diferencial de volumen, un diferencial de masa, que será ρ diferencial de volumen,
de X de Y de Z. ¿De acuerdo? Bueno, y si se analiza la condición de reposo de este elemento de fluido, entonces se tiene que cumplir la condición de que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. La suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Bien, entonces esa suma de fuerza que tiene que ser igual a 0 me da tres ecuaciones escalares. La suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y suma de fuerzas en Z, todas iguales a 0. Todas iguales a 0. Bien, entonces hagamos el análisis para Y, por ejemplo. Entonces, ¿qué está actuando aquí? Aquí actúa la presión. Sigma I, que es igual a P, multiplicado ¿por quién? Por el área. ¿Cuánto vale el área? Diferencial de Z por diferencial de X. Y aquí actuará la presión más la variación de la presión en I, diferencial de I, todo multiplicado por diferencial de X, diferencial de Z. Bueno, en esas condiciones, ¿cuánto vale la suma de fuerzas según I? Será menos, un segundo, jóvenes, ¿está bien? Menos dp P por dx de z menos dp de y por dy dx de z más P por dx por dz, pero además sobre este elemento está actuando la fuerza de masa por unidad de masa F, y esta fuerza F la podemos expresar como ya dijimos, ρ diferencial de masa por X en Y más, vamos a esto, ρ por diferencial de masa por Y en J más ρ por diferencial de masa por Z en K. Entonces será más la componente en Y, más ρ por, de este diferencial de volumen, de X de Y de Z por Y. ¿Y esto cuánto tiene que valer? 0. Entonces, este término se simplifica con este término y queda finalmente, y fíjense, dx de Y de Z con dx de Y de Z. Entonces queda que ρ por Y menos dp de Y, ¿cuánto vale? 0. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, ingeniero? Bueno, si hacemos el análisis para X, se obtiene que ρ por X menos dp de X es igual a 0. Y si hacemos para Z, ρ por Z menos dp de Z es igual a 0. Que son las tres ecuaciones escalares de la estática de fluidos. Ahora, ¿cómo se escribe esto desde el punto de vista vectorial? Esto se puede escribir desde el punto de vista vectorial como ρ, x y z por f vector, menos, y esto es el gradiente de P, menos el gradiente de P es igual a 0, vector. Y hay que recordar que el gradiente de P es igual a dp de x en Y más dp de Y en J más dp de Z en K. ¿Estamos de acuerdo? dp de X, dp de Y y dp de Z. Entonces, ρ por F menos el gradiente de P es igual a 0. Y esto es lo que se llama la ecuación fundamental de la estática de fluidos. ¿Estamos?
¿Estamos o no estamos? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, sí. Bueno, ahí acaba de llegar un joven. Tarde. Paciencia. Bueno, ¿se entendió hasta acá entonces? Sigamos. ¿Qué pasa cuando el campo de fuerzas a distancia, las fuerzas de masa, es conservativo? Si F es conservativo, se puede expresar como menos el gradiente de una función potencial. ¿De acuerdo? Entonces, siendo F, B, la función potencial. Esto es para el caso, la hipótesis, el caso particular de que F es un campo conservativo, como vimos en mecánica racional. Bueno, entonces, en esas condiciones, se obtiene que ρ por el gradiente de B menos el gradiente de P es igual a 0. Y multiplicando por menos 1 queda esta expresión. Bueno, si además imponemos la hipótesis de que ρ es una constante, yo puedo dividir por ρ, entonces me queda ρb más 1 sobre ρ, el gradiente de P, igual a 0. Y si ρ es una constante, puedo introducir sin ningún problema esto dentro. Entonces me queda que el gradiente de B más el gradiente de P sobre ρ es igual a 0. Pero como el gradiente, la suma de gradientes es la derivada de una suma, la suma de las derivadas. Si el gradiente es una derivada, esto es el gradiente de B más P sobre ρ y es igual a 0. ¿De acuerdo? Bueno, y si el gradiente de una magnitud es nula, ¿cómo es esta magnitud? ¿Cómo es B más P sobre ρ? Constante. Es una constante. Bien, es una constante. ¿Se entendió? Bueno, en el caso del campo gravitacional terrestre, ¿cuánto vale B? El campo, fuerzas de masa por unidad de masa, se puede expresar como 0 en I más 0 en J y G menos G en K, menos G. Entonces B en este caso es igual a G por Z, perdón. G por Z. Bien, tal que el campo, que es G, es la variación de B respecto de Z. O sea que vale menos, o sea que esto, la variación de B respecto de Z es G. O sea, menos la variación es, si B es G por Z, la derivada de B respecto de Z, entonces me queda menos G. Perfecto. ¿Qué es esto de aquí? Y este es el campo, que es G por Z. Entonces, en esas condiciones, perdón, es la función potencial. Entonces queda que G por Z más P sobre ρ es una constante. Y esto es para el campo gravitacional terrestre. Y si ahora multiplico por ρ, me queda que ρ GZ más P es una constante. Pero ¿esto cuánto vale? Ρ G, ¿cuánto vale? Gamma. Entonces, gamma Z más P es una constante
O también Z más P sobre gamma es una constante. O sea que en el campo gravitacional terrestre de la ecuación de estática de fluidos se obtiene que Z más P sobre gamma es una constante. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, y esto es muy importante, jóvenes. Esta es una conclusión que tiene aplicaciones prácticas importantísimas. Si se tiene un fluido cualquiera, como este, y este es el fondo, y esto es Z, la variable, fíjense que de aquí se puede sacar la distribución de presiones. ¿Por qué? Porque, bueno, P sobre gamma será una constante menos Z. Pero para Z igual a H, si esto es H, la presión aquí es la presión atmosférica. Cuando Z es igual a H. Entonces, con esa condición se obtiene la constante. Es decir, que la presión atmosférica en términos relativos vale 0. Entonces 0 será igual a la constante menos H. Eso implica que la constante vale H. O sea que la distribución de presiones P sobre gamma es igual a H menos Z. O también, si quieren, se puede hacer que P es igual a gamma H menos gamma Z. O también se puede escribir como gamma H menos Z. Entonces, volvemos otra vez a esta expresión. Si este es el fondo y esto es Z, ese sistema de referencia, aquí para Z y esto vale H. Para Z igual a H, H menos H es 0. Aquí la presión es 0. Y para Z igual a 0, la presión vale gamma H. Esto vale gamma por H. Y esta es la presión. Y esta es la ecuación de una línea recta con Z. Z es la variable. Es una ecuación de una línea recta. ¿De qué pendiente? Fíjense, P se puede expresar como gamma por H menos gamma por Z. Es una expresión que tiene, que corta, si uno grafica la presión, aquí tiene Z. Entonces, para Z igual a H, esto vale 0. Y para Z igual a 0, esto vale gamma H. ¿No? Entonces, gamma es la pendiente de esta línea recta. Es la pendiente. ¿No? Entonces, si uno se fija, este ángulo es la tangente de θ, es gamma H dividido H. O sea, es gamma. O sea que esta tangente, la tangente de este ángulo, es gamma, el peso específico. Y esta es la distribución de presiones que es lineal en un fluido en reposo. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, si uno tiene un fluido, así como este, por ejemplo, estratificado, aquí se tiene un peso específico 1, aquí 2 y aquí 3, y este es el fondo, y esta es la superficie. Por supuesto, el peso específico, el menor peso específico, el fluido menos denso va a estar arriba, y el más denso va a estar abajo. O sea que gamma 1 es menor que gamma 2 y menor que gamma 3. Entonces, ¿cómo es la distribución de presiones? Bueno, acá será 0 y aquí ¿cuánto vale? Gamma por H1, siendo esto H1. Gamma 1 por H1. Esto es H2
y esto es H3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este ángulo, la tangente de ese ángulo es gamma 1. Si el peso específico no cambiara, esta línea recta seguiría siendo así, ¿se entiende? Hasta llegar acá. Pero cambia el peso específico, es mayor. Entonces, como es mayor, aquí tendremos esto es gamma por H1, gamma 1 por H1, ¿y esto cuánto vale? Gamma 2 por H2. Bueno, y si no cambiara el líquido, esto seguiría así. Seguiría la línea, ¿no es cierto? Pero cambia el líquido. Cambia el líquido y gamma 3 es mayor, por lo tanto, cambia la pendiente. Entonces, esto será gamma 1 por H1, esto es gamma 2 por H2 y esto es gamma 3 por H3. Entonces, la distribución de presiones en el primer tramo, en el segundo tramo y en el tercer tramo. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entendió cómo trazar los diagramas de presiones, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Y se entendió el concepto de cómo la pendiente va cambiando en función del peso específico? Sí, ingeniero. Bueno, vamos adelante. Ahora, se llegó a la conclusión de que Z más P sobre gamma es una constante. Este término se llama energía piezométrica. Es el nombre que recibe. Energía piezométrica. ¿Y por qué se llama piezométrica? Porque puede ser medida con un piezómetro. Y un piezómetro no es otra cosa que un tubito. Es decir, si uno toma un recipiente con este nivel de agua o de cualquier líquido y conecta aquí un tubito, así, este tubito se llama piezómetro. Bien, ese tubito se llama piezómetro. ¿Y hasta dónde va a subir el agua? Bueno, por vasos comunicantes el líquido sube hasta aquí. Se llenará todo esto. ¿Y por qué esto se llama energía piezométrica y esto se llama piezómetro? Porque el piezómetro mide la energía piezométrica. Y la energía piezométrica es la suma de Z más P sobre gamma. ¿Y por qué es una energía? Porque es una energía por unidad de peso. Presten atención. Como estamos en el campo gravitacional terrestre, la energía potencial gravitatoria, ¿cuánto vale? mg por z. Y si ahora uno considera la energía potencial gravitatoria por unidad de peso, tendrá mg por z dividido mg. O sea que z, ¿qué es? Es energía potencial gravitatoria por unidad de peso. Es energía potencial gravitatoria por unidad de peso. Si ustedes aquí toman como plano de referencia esto ¿qué va a ser? Z. Es la energía potencial gravitatoria por unidad de peso. Es la energía potencial gravitatoria por unidad de peso. ¿Se entendió? ¿Estamos jóvenes? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Qué unidades tiene la energía potencial gravitatoria por unidad de peso? Unidades, esta energía potencial, la energía por unidad de peso, ¿qué unidades tiene? Tiene unidades de longitud.
en el sistema MKS se mide en metros y en el sistema CGS se mide en centímetros. Bien, entonces, este término, energía Z más P sobre gamma, se llama energía piezométrica y es una energía por unidad de peso y se mide en metros o en centímetros, dependiendo la... Y siempre la suma, si el fluido está en reposo y en el campo gravitacional terrestre, siempre la suma, ¿cómo es? Es una constante. ¿Qué significa eso, jóvenes? Eso significa que si ustedes tienen que este es el nivel del líquido y este es el fondo, y esto es Z, y este es el origen, Z, entonces esto será Z, ¿y esto qué es? P sobre gamma. ¿Y la suma cuánto da? Este nivel. Ah, si yo pierdo Z, ¿qué gano? Gano presión. Si aumenta Z, ¿qué pierdo? Pierdo presión. Pero la suma, ¿cómo es? Siempre es una constante. ¿Y cuánto vale? Z más P sobre gamma igual constante. O sea que si gano Z, como la suma tiene que ser una constante, pierdo presión. Y si gano presión, pierdo Z. ¿Se entendió? Entonces, la integración de la ecuación fundamental de la hidrostática, de la ecuación fundamental de la estática de fluidos, aplicada al campo gravitacional terrestre y a un líquido incompresible, hidrostática, estamos en el campo de la hidrostática porque estamos en el campo gravitacional terrestre y con ρ igual constante de fluido pasamos a un líquido en particular, el agua o similares. Entonces, en esas condiciones, Z más P sobre gamma es una constante. La energía piezométrica, que es energía potencial gravitatoria por unidad de peso, se mantiene constante. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, ¿qué más? Bien. Ahora, si uno tiene un depósito, por ejemplo, cerrado, y aquí uno tiene un nivel de líquido y uno pone el piezómetro, ¿hasta dónde sube el líquido? Hasta aquí. Pero si uno aquí ahora le aplica una presión P0, el líquido va a subir un delta de H. ¿Y cuánto es ese delta de H? Es P0 sobre gamma. ¿De acuerdo? Entonces la presión, aquí por ejemplo, va a ser P0, que es este valor, más gamma Z, siendo este el nivel de referencia Z. Y esto es el gamma Z. ¿Se entiende? O sea que si yo aplico una presión en el reservorio, lo que tengo que hacer es que a la presión tengo que sumarle. Se suma, es un escalar. ¿Estamos? Bueno, no se olviden que la presión, jóvenes, vamos a repasar esto para que no quede duda, la transformación de unidades. No se olviden que la presión es una fuerza por unidad de área. O sea que en términos de unidades es fuerza sobre longitud cuadrada. O sea, en el sistema MKS se mide en newtons por metro cuadrado. Y un newton por metro cuadrado es un pascal. Y se escribe un PA. Unidades múltiplos muy comunes, el megapascal, el hectopascal. Bien, aprendan a escribir bien. Yo tengo el pascal, el decapascal,
el hectopascal. A ver, vamos a escribir aquí. Tengo un pascal, decipascal, centipascal, milipascal. Y hacia arriba tengo decapascal, hectopascal, kilopascal. Minúsculas. Ahora, una vez salto, tengo megapascal, gigapascal, terapascal. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ahora, ¿cuánto vale la presión atmosférica? ¿Cuánto vale la presión atmosférica? 1 kilopascal. ¿Cómo se determina? ¿Qué significa la presión atmosférica? ¿Alguien me puede explicar qué entienden por presión atmosférica? Así simple sería como la columna de aire sobre una superficie, digamos, ¿no? Sobre tu cabeza. Claro, Es así de simple. Si esta es la Tierra, y aquí está la atmósfera, superior toda la atmósfera, hasta donde se extiende la atmósfera, y aquí hay un individuo, hay una superficie, entonces acá habrá una columna de aire, hasta donde termina la atmósfera. Entonces, ¿cuánto pesa esto? Muy bien, yo tomo esto así y tomo la columna. ¿De acuerdo? Entonces, será el peso específico del aire por el volumen, por este volumen, por ese volumen que lo puedo expresar como esta área de omega por la altura, por h. Bien, esto es lo que pesa esta columna de aire. Es el peso del aire. Entonces, la presión que se ejerce aquí abajo será el peso del aire dividido el área, el delta omega. Entonces será el gamma del aire por h sobre el delta omega por el delta omega. Y entonces la presión atmosférica es la presión que ejerce la columna de aire de todo el aire que se encuentra en la atmósfera, hasta la atmósfera superior. Eso es la presión atmosférica. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Sí, ¿Es ingeniero. mucho o poco? Más claro, muy claro. ¿Es mucho o poco? ¿Es muy grande la presión atmosférica? ¿Es poco? ¿Es demasiado? ¿No demasiado? Bueno, lo suficiente como por haber generado un ser humano con cara de huevo. Si ustedes se miran más o menos al espejo, todos tienen más o menos una cara así. Más o menos así. ¿Por qué? Porque si ustedes toman un huevo, jóvenes, así, y le aplican una fuerza aquí, y esta es la cáscara del huevo, cuesta mucho romperlo. Porque hay lo que se llama la resistencia de forma. Esta fuerza se distribuye de esta forma. Y esta fuerza se distribuye de esta forma. Y se compensa. Hay una distribución de presiones en este pequeño espesor, que es la cáscara, que es la cáscara del huevo. Bueno, en nuestro cráneo la situación es la misma, porque aquí tenemos un pequeño espesor que es el espesor del cráneo. Y tenemos esta forma justamente para soportar ¿qué cosa? La presión atmosférica. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno ve en las películas de ciencia ficción que los extraterrestres tienen esta cara, es con su escafandra, ¿sí? ¿Es posible esto? Claro, si vienen de una atmósfera
donde la presión atmosférica es distinta, la forma de la cara va a ser distinta. ¿Se entiende? O sea, la forma que adquiere, la evolución ha generado en el ser humano una forma tal que es para resistir la presión atmosférica. ¿La presión de qué atmosférica? Sí. ¿En qué planeta? En el planeta Tierra. Cambian de planeta, van a tener otra presión atmosférica y si hay seres vivos, ¿no? Tendrán otra forma. ¿Se entiende? Clarísimo, ingeniero. Sí, ingeniero. Y ya saben, si se encuentran con un tipo con cara plana es porque no es terrícola. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero, se entiende. Sí, sí. Ingeniero. Ahora, ¿cuánto vale esa presión? El primero que dicen que midió la presión atmosférica, ¿quién fue? Un individuo que se llamaba ¿qué? Torricelli. Y Torricelli, como no tenía nada que hacer, decidió dedicarse a medir la presión atmosférica. Entonces el tipo caminaba, este es el mar y esta es la playa. Entonces medía a nivel del mar. Entonces, ¿qué hizo? El experimento de Torricelli es muy simple. Tenía un recipiente y sobre este recipiente actúa la presión atmosférica en la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí puso un tubito invertido. Bien. Y aquí puso una abertura con una valvulita. Y conectó una bomba de vacío. Y sacó todo el aire. Lo sacó todo el aire. De manera que aquí sea presión cero. Vacío absoluto. ¿Se entiende? Entonces, como aquí está actuando la presión atmosférica, y aquí está actuando la presión atmosférica, a medida que iba sacando el aire, que era la contrapresión, ¿esto qué empezó a suceder? Que el nivel empezó a subir. Y subió hasta aquí. Subió hasta ahí. Entonces el tipo, si esto era agua, ¿cuánto le dio que subió a nivel del mar? ¿Cuánto subió? Subió 10,33 metros. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que midió Torricelli a nivel del mar. Entonces imagínense a Torricelli paseando por la playa con un tubo. ¿Lo ven el tubo? ¿Ven el lapicero? ¿Se ve o no se ve? Hagan de cuenta que el lapicero es el tubo, pero ¿cuánto medía el tubo? Sí, sí. 10 metros. 10 metros. Para poder medir, el tipo sacaba y seguía subiendo, y seguía subiendo, y seguía subiendo, y seguía subiendo. Entonces, hasta que un día Torricelli se cansó y dijo, basta. Es más o menos como el ingeniero Sauma con los alumnos. Venían subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo, hasta que un día dijo, basta, jóvenes, basta, basta. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué hizo Torricelli? Sí. ¿Qué hizo Torricelli? Subirse a una altura. No, hizo algo más interesante. Fue y buscó un líquido con el máximo peso específico que se encuentre en estado líquido a temperatura ambiente. ¿Y qué elemento de la tabla periódica es ese? Mercurio. El mercurio. El mercurio. Entonces resulta que el mercurio es líquido a temperatura ambiente. ¿Y cuánto es su peso específico? Es 13,6 veces el peso específico del agua. Entonces, ¿cuánto subió? Subió 13,6 veces menos. Entonces, el tipo agarró y en vez de usar agua, ¿qué hizo? Usó mercurio. Y con el mercurio, ¿cuánto subió esto? ¿Cuánto subió? 700 milímetros. 760 milímetros a nivel del mar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
¿De dónde salen los 760? De la relación de peso específico, el peso específico del mercurio respecto al peso específico del agua. Con respecto, en un caso sube 10,33 y en el otro caso sube 760, o sea, 0,76 metros. ¿Se entiende? Podía haber buscado el elemento más denso de la tabla periódica. ¿Cuál es el elemento más denso de la tabla periódica? El osmio. ¿Y cuánto es su peso específico? 22, y no sé cuánto, 22,4 creo que es. Ah, pero no se encuentra en estado líquido a temperatura ambiente. Se encuentra en estado líquido a 3000 grados centígrados, así que no es práctico. Por eso es que se mide. Entonces, jóvenes, el resumen de toda esta historia. La presión es una atmósfera. ¿Y cuánto vale una atmósfera? A P sobre gamma, 10,33 metros de agua. O P sobre gamma del mercurio, 0,76 metros. O 760 milímetros de mercurio. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Porque este 1033 es 1,13, ¿no? Es 1,013. Esperen un ratito. ¿Dónde está esto? 1033, es 1033, está bien, es 1033. Bueno, y una atmósfera equivale exactamente a 1,013 bares, que son, esta es la unidad con la que uno mire con los instrumentos, 1,13. Entonces son los elementos de, ahora, fíjense que un bar para la equivalencia equivale a 10 a la quinta newton por metro cuadrado, o sea, 10 a la quinta pascales. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Se entendió, ingeniero? Bueno. Sí, ingeniero. Entonces, ahora podemos definir el concepto de presión absoluta y presión relativa. Entonces, si aquí se grafica la presión y este es el cero de presión, esta es la presión atmosférica. Bien, entonces, cuando uno mide esta presión, esta es la presión absoluta. Y la presión respecto de la atmosférica, o sea, esta presión, esta es la presión absoluta. Y esta de aquí es la presión relativa. Entonces, y esta es la presión atmosférica. Entonces, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión relativa. Bien, como en la mayoría de los casos, jóvenes, la presión atmosférica actúa siempre para todos, uno a la presión atmosférica le asigna un valor nulo, pero no es porque sea cero, sino porque se simplifica, siempre va a estar de los dos lados de la ecuación, ¿se entiende? Y uno trabaja con presiones relativas. Ahora, no siempre es posible hacer eso. Por ejemplo, en cavitación no es posible. Cuando veamos las aplicaciones del concepto de cavitación en máquinas, en el funcionamiento de máquinas hidráulicas, de bombas y turbinas hidráulicas, van a ver de que no es así. Bien, de que no es así. ¿Estamos? Ahora, cuando ustedes van al gomero, ¿qué mide el gomero? La presión. La presión. Y el tipo agarra y pone el aparatito, ¿han visto? Pone el aparatito y tan sale como una reglita y mide. Y dice, ¿cuánto está? ¿Cuántas libras le pongo? Dice, ¿cuántas libras? Dice.
25 libras y la goma. No, póngale 28 y está por reventar la goma. ¿No es así? Sí. ¿Qué es eso? Es la presión en unidades inglesas. PSI. Por ejemplo, cuando dicen 25 libras, son 25 PSI. Esto es libra por pulgada cuadrada o pound per square inch. Pound square inch. Libra por pulgada cuadrada. PSI. Son las unidades inglesas. Y una libra, 2,2 libras, son 1 kilo. Y 2,54 centímetros son 1 pulgada. Con esto se transforma de PSI a kilos por centímetro cuadrado y de aquí se va a pascales. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, ahora, como la Tierra, jóvenes, la Tierra no es una esfera. La Tierra se aproxima con un geoide, pero si ustedes agarran y es un geoide, es así. Pero si uno dibuja la Tierra en promedio, si uno ahora dibuja la Tierra con sus montañas y sus valles, uno tiene una cosa así. Tiene las montañas. ¿Entiende? ¿Se entendió o no? Es así la Tierra. Horrible dibujo, pero es así. Entonces, jóvenes, la presión aquí es esta columna de aire. Aquí está la atmósfera superior, donde ya no hay más aire. ¿Y esta presión cómo va a ser? Aquí la presión atmosférica, ¿cómo es? ¿Mayor o menor que esta? Menor. Menor. O sea, la presión atmosférica en La Paz, ¿cómo es? Menor. Menor. Y cuidado que cuando uno va de Santa Cruz, que estamos a cuánto, a 450 metros sobre el nivel del mar, en La Paz ¿a cuánto estamos? A 3.500. Y en el Alto ¿a cuánto estamos? A 4.000. Y en el Huayna Potosí estamos a 5.000. Y en Quechisla, la mina en Potosí, 5.500. Y la gente vive ahí. No me pregunten cómo, pero vive. Que es así, digamos. Entonces, a medida que uno va subiendo, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Va bajando. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, vamos a ver qué más hay. ¿Qué más hay en el apunte? Bueno, el principio de Pascal y el de la prensa hidráulica. El principio de Pascal. Que es muy importante, jóvenes, porque es el principio con el que se manejan todos los sistemas hidráulicos. Entonces, fíjense, si ustedes tienen un elemento así, entonces, por vasos comunicantes, esto va a ser así. ¿De acuerdo? Este es el recipiente y este es el recipiente. Ahora, ¿qué dice el principio de Pascal? Si esta área es omega 1 y esta área es omega 2, el principio de Pascal dice que si el fluido es incompresible, o sea, ρ es constante, esta es la hipótesis. Esta es la hipótesis. Entonces la presión se transmite. O sea, la presión que hay aquí es la presión que hay aquí. Y esto está en equilibrio. O sea que si yo aquí aplico una presión, aquí voy a tener la misma presión. Entonces, si aquí tengo la presión, una fuerza 1, y aquí tengo una fuerza 2, lo que se transmite, ¿qué es? La presión. Entonces, la fuerza es presión por área. Entonces, la fuerza 1 será P por omega 1. La fuerza 2 será P por omega
2. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? O sea que si ahora divido, me queda que F1 sobre F2, simplifico las presiones y me queda omega 1 sobre omega 2. O sea que fíjense, jóvenes, yo aplico F1 y es omega 1 sobre omega 2 por F2. O sea que una fuerza F1, si omega 1 es chiquito y omega 2 es muy grande, omega 2 tiende a 0, ¿no es cierto? Entonces, esto tiende a infinito. O sea, aplico F2 si quieren, aplico F2. Como omega 2 tiende a infinito, F1 tiende a 0. Al revés, hago el ejercicio inverso. Vamos a hacer el ejercicio inverso. F2 es omega 2 sobre omega 1 por F1. Entonces, yo aplico F1, ¿de acuerdo? Si omega 2 es muy grande y omega 1 es muy chico, si esto tiende a infinito y esto tiende a 0, con una F1 muy chiquita que tengo en 2, una F2 muy grande. Entonces, es el principio de los sistemas hidráulicos. Ustedes aplican, han visto en los comandos, por ejemplo, en los comandos de los tractores, uno aplica una pequeña fuerza y jugando con la relación de áreas, aplicando una pequeña fuerza en el comando, abajo en la parte posterior estoy levantando un arado. O sea, tomen un volante mecánico sin que no sea hidráulico. Cuesta, pero el hidráulico, una pequeña fuerza, amplifica la fuerza con la relación de áreas por el principio de Pascal y con una pequeña fuerza magnifico la fuerza. ¿Por qué? Porque la presión es constante. ¿Se entendió? Sí, jefe. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entendió, jóvenes? Se entiende. Ya, ahora, fíjense Sí, que el ingeniero. principio de Pascal no es otra cosa que una manifestación del principio de conservación de la energía. Porque si yo aplico aquí F1, esto se moverá, se desplazará a L1 y esto subirá L2. Entonces, el trabajo realizado por uno es F1 por L1. Tiene que ser igual a F2 por L2. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí aplico una fuerza pequeña, esto es pequeño. Pero como la relación, el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, como aquí tengo un volumen, el volumen tiene que mantenerse constante. ¿El volumen cuánto vale? Vale omega 1 por L1 y omega 2 por L2. Y si hago la relación, me queda 1 igual a omega 1 por L1 sobre omega 2 L2. O sea, la relación de áreas, omega 1 es la relación inversa de longitudes. Como la polea, ¿me entienden? Exactamente lo mismo. Yo quiero levantar un gran peso, tengo que hacer un gran recorrido. En un lado tengo el peso, en el otro lado tengo la distancia. Pero el trabajo es el mismo, ¿se entiende? Sí. Bueno, jóvenes, hasta aquí hoy día. Cálculo de fuerzas de presión, viernes. ¿Estamos? Bueno, tenemos que recuperar una clase perdida. Yo les voy a decir cuándo, ¿ya? Les aviso, el viernes vamos a coordinar o la semana que viene, pero tenemos que recuperar esa clase. Bien, jóvenes, ya hemos visto el capítulo 1, propiedades físicas. Ya hemos visto el capítulo 2, cavitación. Ya hay 2 trabajos prácticos y hoy hemos avanzado un tercio de estática. El viernes damos otro tercio. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. ¿Estamos o no estamos? Ok, ingeniero. Ya, nos vemos viernes. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.